Me informan de última hora que comparece como testigo en el juicio contra García Luna el ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, alias El Diablo, quien en el 2019 se declaró culpable de narcotráfico, fue condenado a 20 años de prisión. Y bueno, pues hoy otra vez busca reducir su pena colaborando en este juicio y a cambio de información en contra de García Luna, ¿no? Mira, Edgar Beitia, ahí yo puedo hablar en términos personales. Edgar Beitia es un personaje que nos amenazó a mí, a Viviana, que tú la conoces muy bien, a Sí, Viviana Besazo, con la que hacemos el el programa Todo programa, claro, Personal. sí. Y nos amenazó porque comenzamos a investigar cuando él era fiscal temas de lo que hacía Edgar Beitia, que yo creo que es el de los fiscales o de los procuradores más terribles que hemos tenido en el país en muchos, muchos años, de expropiación, se quedaba, amenazaba a empresarios y si no les entregaban terrenos, propiedades, los metía a la cárcel, algunos los mató, otros los hacía huir del Estado. Cuando recibimos esas denuncias, fuimos ahí al estado de Nayarit, mandamos reporteros, expulsó a nuestros reporteros, luego nos amenazó a Viviana y a mí, en algunas cosas públicamente, en otras en forma privada. Es un personaje terrible, Edgar Beitia. Pero yo no sé qué podrá decir Edgar Beitia sobre el tema, porque las acusaciones que hay de Edgar Beitia es que trabajaba para otro cártel, no para el cártel que se supone Tenía que vínculos García Luna. hay vínculo a García Luna. Pero además, cuando él fue fiscal, García Luna ya no estaba. Hay que recordarlo también. Entonces, no sé qué dirá este personaje. Si hay de todos, me parece peor Edgar Beitia que los narcotraficantes que han pasado antes, porque fue un miembro activo del narcotráfico, no fue un fiscal que colaboró con el narcotráfico, fue un miembro activo del narcotráfico, jefe del narcotráfico en Nayarit, y bueno, aparece ahora como testigo protegido. No sé, la credibilidad de esos personajes para mí es muy endeble. Va a ser dice la fiscalía, de sus testigos estrellas. Imagino que Edgar Beitia y el Rey Zambada van a ser los dos principales. A ver qué es lo que dice hoy, pero me parece que es bastante previsible. Otra vez, si Edgar Beitia se presenta y presenta pruebas materiales, y él tenía posibilidades de tener pruebas materiales, era un fiscal poderoso, de esas acusaciones que va a hacer, me parece perfecto, pero me parece que más allá de testimonios, lo que tenemos que ver, creo yo, son pruebas materiales. Me parece que es lo fundamental, ¿no? ¿Qué esperas de este juicio? ¿Cómo ves? ¿Cómo has visto la estrategia de los fiscales y de la defensa de García Luna? A ver, me parece que es clarísimo, lo sabíamos desde antes que empezara el juicio. El juicio tardó 3 años en comenzar, y cuando un juicio tarda tanto tiempo en comenzar es que la fiscalía no lo No termina de tiene, construir, claro. no tiene todos los elementos. Creo que la fiscalía lo que quería, yo siempre pensé que, y si lo vemos cómo se desarrolló el juicio, es un poco así, es una suerte de maxi proceso contra México. Entonces es un maxi proceso contra México. ¿Por qué? Porque tú tenías al Chapo, tenías los testimonios que se dieron en el juicio del Chapo, luego detienes a García Luna, esperas que se declare culpable, que era lo que esperaba la fiscalía para reducir su pena, Y como así no lo lo hizo. hizo, ¿eh? Uh-huh. No lo hizo, luego detienes en ese mismo contexto y con los mismos testimonios. Edgar Beitia es el testimonio fundamental para detener al general Cienfuegos. El general Cienfuegos queda en libertad y en un mes está en México. Entonces, ahí se rompió ese hilo del maxi proceso, y igual 3 años después llega García Luna al juicio de la Corte de Brooklyn, ¿no? Y tú lo tienes que hacer como fiscalía, ya no con pruebas materiales y ya no con declaraciones de asumir su responsabilidad de los detenidos, sino con detenidos que se declaran inocentes. Entonces comprueba.
que es culpable. Y ahí lo que hace la fiscalía es sumar testimonios. Van 20, se supone que van a pasar hasta 70. Por ahí trata de impedir que la defensa lleve al estrado como testigos a funcionarios de la DEA y del gobierno de Estados Unidos, para no mezclar ambos temas. No sé si el juez lo permitirá finalmente, quiénes podrán subir por la defensa o no. Y la defensa lo que va a hacer es también lo que está haciendo, decir, sí, sí, muy bien, usted dice tal cosa, ¿qué prueba tiene de lo que usted dice? Y yo creo que en ese eje se va a mover todo este proceso. Al final los que tendrán que decidir son 12 personas Sí. que no conocen del tema, que decidirán con base en lo que están escuchando o lo que están viendo si García Luna es culpable o no. El juicio así queda abierto en toda su extensión, queda abierto desde que sea declarado no culpable hasta que le den cadena perpetua, pero yo no veo una tendencia clara en ese proceso, no veo tampoco muy claro cómo puede actuar el jurado, no hay crónicas de cómo están reaccionando los El jurados, por lo jurado, sí. menos hasta ahora, porque los colegas periodistas que están ahí no están en la sala del jurado, sino en una sala aparte, ¿no? Pues está interesante. Yo he dicho que esto ha sido el juicio del siglo, tanto que la mañanera ya se convirtió en un noticiero y pasan la crónica diaria de lo que pasa en el juicio, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay un tema que a mí me preocupa, incluso yo creo en la columna que publico hoy algo de eso digo. Me parece que en México lo estamos viendo, el propio presidente López Obrador lo decía ayer en la mañanera, que parecía una serie de Netflix, que estaba más Sí. interesante. Atención, porque creo que no estamos comprendiendo cómo funcionan estas cosas en Estados Unidos, porque con los mismos elementos que están juzgando, por ejemplo, ahora a García Luna, el día de mañana pueden juzgar a cualquier funcionario de esta De esta administración. administración, sí. Agarran el caso del Culiacanazo y la liberación de Ovidio y dicen, señor, usted liberó a un delincuente que ya estaba detenido, lo liberó sin ninguna orden judicial, un delincuente que ya estaba detenido y estaba detenido para ser extraditado a los Estados Unidos. Y fue y saludó a la mamá del Chapo, imagínense, ¿no? Y a partir de eso creas testimonios. Me parece que estamos subestimando con la misma ligereza que se acusa a un medio. Yo no sé si el Universal apoyó o no a García Luna, no lo sé, pero con la misma ligereza que se acusa a un medio se puede acusar a otros. Con la misma ligereza que se acusa a ciertos políticos se puede acusar a otros. El testimonio del rey Zambada, que es el central, el que dio origen a toda esta investigación, el rey Zambada dice en el mismo testimonio, lo que pasa que ahora no lo recordamos, que ellos financiaron campañas del PRI, del PAN y del PRD en 2000 y 2006. Y en esas campañas el presidente López Obrador fue candidato del PRD. Sí. Entonces, ahí si quieres extrapolar en estos manejos que hace la política y la justicia estadounidense, en la lucha entre agencias de Estados Unidos, que es una lucha mucho más descarnada de la que pensamos, esto se puede revertir el día de mañana para cualquiera. Entonces, me parece que hay que tomarlo con mayor seriedad, como me parece que lo tomó México, el gobierno de México, en el caso del general Cienfuegos, y no lo toma en el caso de García Luna por evidentes razones políticas, ¿no? Híjoles, pues vamos a ver qué ocurre, Jorge. Como siempre, pues te agradezco mucho, te leemos siempre. Esta mañana no te he leído, pero lo haré en un rato. Pues estemos en contacto, si me permites, y sigamos Estamos comentando. siempre a las órdenes, Adela. Te agradezco mucho, Jorge. Te mando un abrazo con mucho cariño. Un Gracias. gran abrazo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Al Gracias. contrario, es Jorge Fernández Menéndez, periodista y experto, investigador exhausto de estos temas que tienen que ver con el narcotráfico en nuestro país. Les recuerdo que hoy, que es martes,